Bueno, vamos a retomar. Bien, lo que vamos a hacer ahora, de acá hasta terminar la presentación, es ver algunos protocolos de cada una de las capas. Fíjense, tenemos las mismas 4 capas que veíamos acá, la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a red. De esta primera capa, que es el DNS, lo vamos a ver en la unidad 8. Así que por ahora lo vamos a dejar. Y de esta última capa, solo vamos a ver Ethernet. Van a ver que en la bibliografía habla, por ejemplo, del ATM. No nos vamos a profundizar en eso. Solamente vamos a ver uno para que ustedes tengan algún contacto con cada una de las capas. Bien. Vamos entonces a avanzar con los protocolos de la capa de aplicación. El primer protocolo que vamos a ver es el protocolo FTP, que viene de File Transfer Protocol, que sería protocolo de transferencia de archivos. Es decir, es un protocolo que se va a utilizar para transferir archivos entre computadoras. No sé si alguna vez hicieron, o sea, si alguna vez transmitieron, por ejemplo, archivos usando el Bluetooth de un teléfono a otro o de una computadora al teléfono. Bueno, ese tipo de transmisión de Bluetooth utiliza como protocolo el FTP. Ahora, en cualquier otra situación donde uno necesite transmitir archivos a otra computadora, se va a utilizar el FTP. Este es un protocolo que se usaba muchísimo al comienzo de la aparición de Internet y hoy se utiliza en diferentes plataformas, aunque uno no tenga contacto de esto, no lo percibe. Ahora les voy a contar una situación donde claramente es importante poder manejar este protocolo. Supónganse que su empresa tiene una página web. Posiblemente nunca se lo pusieron a pensar, pero una página web no es ni más ni menos que un conjunto de archivos que están almacenados en un servidor. Cuando cualquier usuario quiere entrar supóngase que yo tuviera una página web, cualquier usuario quiere entrar a mi página web, pone la dirección, digamos, y en realidad esa dirección que pone el navegador lo remite a un archivo que está guardado en un servidor en algún lugar del mundo. ¿Sí? Eso es una página web, es un conjunto de páginas. Y cada vez que yo dentro de una misma página web toco un link, estoy abriendo otro archivo dentro de la misma página web. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una página web? Un conjunto de archivos almacenados en un servidor que normalmente está en una carpeta, ¿no? O sea, un servidor puede tener muchas páginas web almacenadas. Bueno, obviamente están separadas, ¿no? La página web de una empresa estará en una carpeta, la de otra está en otra carpeta y así. Ahora, supónganse que yo en mi página web, digamos, todas las semanas pongo diferentes ofertas. Entonces, bueno, esta semana, empezó la semana, tengo que cambiar las ofertas. Pero la página web, la página o el archivo donde están las ofertas, está en el servidor, no está en mi computadora. Entonces, ¿yo qué hago? Usando esto que es un programa de FTP, me conecto al servidor.
usando justamente este protocolo, el protocolo FTP. Me conecto al servidor y entonces, al conectarme al servidor, ¿qué va a pasar? De este lado de esta pantalla, por ejemplo, voy a ver los archivos que yo tengo almacenados en ese servidor y de este lado voy a ver lo que tengo en mi computadora. Entonces puedo seleccionar, hice clic. Puedo seleccionar el archivo de las ofertas y lo traigo a mi computadora, solo apretándole la flechita. Eso hace que transfiere el archivo a mi computadora. Bueno, yo lo abro, le cambio las ofertas, modifico ese archivo y ahora lo tengo que volver a subir al servidor. Bueno, selecciono el archivo, le hago clic y lo envío al servidor. A partir del momento que ese archivo llegó al servidor, el próximo cliente que visite mi página va a ver el archivo modificado. Es decir, el intercambio entre mi computadora y el servidor va a ser usando este protocolo, el protocolo FTP. No sé si quisieron hacer una pregunta o se les abrió el audio involuntariamente. Bueno, bien. Otro protocolo que vamos a ver de la capa de aplicación es el protocolo Telnet. El protocolo Telnet es un protocolo que se utiliza para establecer una conexión remota entre dos computadoras. Cuando yo hablo de una conexión remota, qué sé yo, como si yo ahora me pudiera conectar en forma remota con la computadora de alguno de ustedes y desde acá, no sé, borrar unos archivos, instalarles el antivirus, hacer una reparación. Yo desde acá, su computadora en algún lugar remoto, yo me puedo conectar en forma remota a esa computadora. Ahora, este protocolo trabaja en modo texto. ¿Se acuerdan que cuando vimos los sistemas operativos, habíamos visto que el sistema operativo tenía dos maneras de comunicarse con el usuario, ¿no? La interfaz gráfica y la interfaz de texto, que llamábamos interfaz de línea de comandos. Bueno, este protocolo trabaja en la interfaz de texto, que tiene que ver algo con esta imagen que les encontré acá. ¿Sí? Quizá alguno conozca un software que se llama TeamViewer, que sirve también para conectarse en forma remota, pero se trabaja desde la interfaz gráfica, no desde la interfaz de texto. Esta es una aplicación, es uno de los protocolos que a lo mejor no se está usando demasiado, no se usa demasiado. Se usa, pero no tanto como, por ejemplo, el FTP. Bien. Este seguramente es el que ustedes más han visto, van a reconocer, el protocolo HTTP. El protocolo HTTP o protocolo de transferencia de hipertexto es el que se suele usar para la transmisión de las páginas web. Es el que se utiliza para transmitir información entre un servidor y nosotros, que seríamos los clientes, que dice, transfiere información entre los servidores y los clientes. Por ejemplo, el programa Google Chrome, que seguramente muchos usan para navegar por Internet, sería una aplicación cliente. ¿Qué hace? Uno pone una dirección y va usando este protocolo, le pide al servidor correspondiente que me envíe esa página. Este va a ser el método más común de intercambio dentro de la web. Ahora, y esto lo van a ver con más detalle con el profe, pero el protocolo HTTP es un protocolo no seguro, porque los paquetes que viajan usando este protocolo viajan lo que se llama
es un texto claro, o sea, viaja sin cifrar. Entonces, si cualquier persona con cierta habilidad puede capturar los paquetes y los puede leer, puede extraer la información. Bien. Por eso hace unos años que apareció una nueva versión de este protocolo, que es el protocolo HTTPS, que se suele asociar con este candadito, o con un color verde, depende del navegador, pero la diferencia entre uno y otro es que en el protocolo HTTPS la información viaja cifrada. A ver si alguno reconoce algún sitio que utilice el HTTPS. ¿Están ahí o se fueron a dormir? Estaba pensando, profe, ni idea. Por ejemplo, acá alguien me contestó Facebook, sí. El Facebook utiliza el protocolo HTTPS. Fíjense, a ver, los bancos, podríamos... profe. Claro, los bancos, sí. Por ejemplo, a ver, miren acá. La página de la FIP. Bien, ven que acá están viendo que dice YouTube, tiene el candadito. Adelante. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si pongo El acá, mail. bueno, Classroom, también. ¿Sí? El correo Outlook. electrónico, también. ¿Cómo? No escuché lo último que dijeron. Bueno, la realidad es que hoy en día la mayoría de los sitios que maneja lo que llamamos información sensible utiliza este protocolo. Por ejemplo, no creo que este protocolo lo utilice la página de Wikipedia, capaz que sí, pero, digamos, cualquier sitio que maneje información personal de los clientes, que maneje pagos con tarjeta de crédito, todos esos van a utilizar este protocolo, justamente porque la información va a viajar cifrada, utilizando distintos métodos que van a ver después con el profe cuando vean el capítulo de seguridad. No sé si ya están viendo lo de seguridad. No, ¿no? ¿Qué están viendo? No, todavía no. ¿Qué están viendo con el profe? No estábamos con la unidad 7. Con la unidad 7. Ah, está bien. Bien. Bueno, otros protocolos de la capa de aplicación tiene que ver, uno tiene que pensar que si bien la mayoría percibe a Internet como lo que ve en la web no es el único servicio que tiene el Internet. Tiene también lo que hablamos recién, la transferencia de archivos, y hablamos antes, por ejemplo, la conexión remota, y otra cosa que tiene, que no necesariamente tiene que ir a través de la web, es el correo electrónico. Para el correo electrónico hay diferentes protocolos. Acá les puse dos, aunque hay más. Estos dos protocolos, el primero es el SMTP, que viene de protocolo de transferencia de correo simple, sería, que es el método donde yo directamente, por ejemplo, podría transmitir, no sé, tengo acá emisor, receptor, y el correo viajaría directamente de uno al otro. Esa es la idea de este protocolo. En cambio, que es el protocolo de lo que se llama POP3, que viene como de casilla de correo, en realidad, del emisor, el correo termina viajando al servidor de correo del receptor. Y en algún momento el receptor se conecta al servidor para leer el correo. O sea, todos los correos de este receptor
están en el servidor. Por ejemplo, Gmail, ¿no? Ustedes entran al Gmail y ahí ven todos los correos que están almacenados, pero están en el servidor, no están en su computadora, ¿sí? Cuando yo le mando un mensaje a alguien, en realidad, ¿a dónde llega? Llega a la casilla de correo que hay en el servidor. Bueno, la diferencia entre este es que sería una transmisión directa del emisor al receptor, sin un servidor en el medio, sin una, digamos, lo que se llama una casilla de correo. Esto hace referencia a algo que se usaba antes en el correo, ahora raro, que una casilla de correo, que alguien había, no sé si alguna vez vieron, si fueron al correo, había como un apartado postal, también se le decía, ¿no? Donde alguien que no tenía dirección podía recibir el correo en ese lugar. Y cuando quería el correo, iba a la oficina de correo, abría el apartado postal y sacaba el correo. ¿Sí? No tenía dirección, pero tenía un apartado postal. Bueno, la idea de cómo funciona el POP3, es así. Yo le mando, el que le manda el correo al servidor. Y ahí queda almacenado hasta que el receptor decida abrir su casilla de correo y ver el correo. Bien. Esos los protocolos que vamos a ver de la capa de aplicación. No mucha más profundidad, más que saber que pertenecen a la capa de aplicación y saber para qué sirven. Bien, vamos a ver ahora uno de los protocolos de la capa de transporte, para que recuerden los que vimos recién: FTP, Telnet, SMTP, HTTP, HTTPS, el POP3, son todos de la capa de aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver el protocolo TCP y el protocolo UDP de la capa, de la segunda capa, que es la capa de transporte. Bien. Primera cosa, el protocolo TCP, la traducción es protocolo de control de transmisión, es un protocolo orientado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaban los protocolos orientados a la transmisión y los no orientados? ¿Y los orientados qué hacían? Controlaban. Bueno, este justamente es un protocolo orientado a la transmisión que lo que hace es controlar que los datos lleguen a destino. Bien. Algunas cuestiones importantes de las que se va a ocupar el protocolo TCP. En principio, el protocolo TCP es el que va a dividir la información que le da el protocolo de la capa de aplicación, la va a dividir en paquetes. A estos paquetes les va a poner un número de orden. ¿Por qué? Porque cuando llegue a destino, vamos a volver a poner acá, imaginemos, acá tengo el emisor y acá tengo el receptor, ¿no? En la computadora del emisor, cuando los datos llegan al protocolo TCP, el protocolo TCP va a dividir los datos en paquetes. Y esos paquetes, como vimos, el videíto ese de la conmutación de paquetes, le va a agregar un número de orden. Es decir, que en el origen, o sea, en el emisor, divide la información en esos paquetes y la numera. Ahora, cuando llegue a la computadora del receptor, todos esos paquetes que están desordenados, el TCP en esta computadora, ¿qué va a hacer? Usando ese número de orden, va a reordenar los paquetes y los va a juntar. Y se los va a pasar a la capa de aplicación. ¿Sí? Entonces, primera cosa, divide los paquetes, los numera en el origen y en el destino
los reordena y los vuelve a unir, ¿sí? Entonces este tema de dividir en paquetes y después volver a unir es una de las funciones del TCP. La otra función importante es que va a garantizar que los datos lleguen a destino sin errores. Quizá en este ítem están resumidas las dos funciones primordiales. Garantiza que los datos sean entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que fueron transmitidos, que se transmitieron. Ahora, ¿cómo va a garantizar que sean entregados en destino sin errores? Es por esto que habíamos hablado antes. Cuando llegan los paquetes al receptor, el receptor va a hacer un acuso de recibo de cada uno de los paquetes. Entonces, la computadora del emisor, no sé, si él, imagínense que transmitió paquete 1, 2 y 3. Llega el acuso de recibo del paquete 2. Bueno, listo. Llega el acuso de recibo del paquete 1. Listo. Y el acuso de recibo del paquete 3 nunca llega. Entonces, ¿qué hace el emisor? Lo vuelve a enviar, ¿sí? O sea, se asegura que cada uno de los paquetes que salieron lleguen a destino. Esto justamente hace que garantiza que la información llega a destino sin errores, pero esta comprobación va a llevar un tiempo, ¿sí? Vamos a ver que hay otro protocolo que no es orientado, que va a ser más rápido. Este es seguro, pero va a ser un poco más lento. Una cosa importante que tiene también que ver con este protocolo es que va a proporcionar ciertos elementos, un pequeño mecanismo para poder diferenciar en la computadora de destino para qué aplicación son los paquetes que están llegando, ¿no? Porque, por ejemplo, hace un momento nosotros estábamos conectados a través del Zoom y yo estaba transmitiendo o estaba recibiendo un video que después les retransmití. Entonces, en ese momento, a mi computadora estaba llegando información a través del Zoom y estaba llegando información a través del navegador. Dos cosas al mismo tiempo. Y todos los paquetes, lo único que tienen es la dirección de la máquina de destino, que es mi computadora. Bueno, cuando llegan a mi computadora, tiene que poder diferenciar si unos son para el Zoom y otros son para el navegador. ¿Sí? Bueno, ese mecanismo que permite diferenciar unos de otros es lo que se suele llamar socket o puerto lógico. Piensen, puerto, igual que los barcos, pues llegan los barcos a un puerto, es un lugar de ingreso. Ahora, dentro de la computadora, tenemos puertos físicos, que es como el puerto USB, el puerto HDMI, que es donde uno realmente conecta cosas. Bueno, el puerto lógico es un concepto un poco más abstracto. Todos van a entrar por el mismo lugar, pero adentro, digamos, se va a dividir lo que es para el Zoom, lo que es para el navegador. Si estuviera justo reproduciendo, no sé, música con Spotify, al Spotify, para lo que sea. Todas las aplicaciones que estén recibiendo paquetes, gracias al TCP, se va a poder dividir, esto es para este, esto es para este, esto es para este. Y ese mecanismo se le suele llamar concepto de puerto o en inglés también se le llama socket. Y después provee, o sea, una de las cosas que va a tener el TCP son ciertas primitivas. Cuando hablamos de primitivas son como instrucciones de programación que son para comunicarse con la capa de aplicación. Bien. Entonces, acá pasamos un poco en limpio algo de lo que hablamos recién. Cuando los datos salen de la computadora, del emisor, o sea, en un sentido, de la computadora del emisor, vamos a ponerlo acá,
¿no? Acá está la computadora del emisor. Entonces el TCP, ¿qué ocurre? Recibe los datos, vamos a poner acá, el TCP, recibe los datos, la capa que está acá arriba es la de aplicación, ¿sí? Entonces recibe los datos del nivel de aplicación. Y lo que recibe es como un string de caracteres, como una lista larguísima de caracteres. No importa qué caracteres. Ceros, unos, letras, asterisco, lo que sea, caracteres. Bien. ¿Qué hace? Los separa en segmentos, les agrega una cabecera. En la cabecera, ¿qué va a decir justamente? El número de orden, por ejemplo, o para qué aplicación corresponde. ¿Y qué hace una vez que hizo eso? Se los pasa al protocolo de la capa que sigue, que va a ser el protocolo IP. Cuando llega el receptor, y después el IP se lo va a pasar a la capa de red, ¿no? Cuando llega al receptor, llega a nivel de ¿qué? De la capa de red, eso no lo vamos a mirar, la de red se lo pasa al IP, y ahora, ¿qué pasa con el TCP? Fíjense, toma los paquetes que le entrega a el IP, los reordena, los une, y se los pasa ¿a quién? A la capa de aplicación. O sea, hace este trayecto hacia el revés, ¿sí? Bien, así va a funcionar el protocolo TCP. Entonces, pasando en limpio, ¿de qué se ocupa? Dividir los paquetes, permitir diferenciar dentro de una computadora si los paquetes van a una u otra aplicación, gracias al concepto de puerto lógico. ¿Y qué hace? Justamente lo que le da su nombre, hace control de la transmisión. Para lo cual, cuando los paquetes llegan a destino, el receptor siempre de cada paquete que llega, ¿qué? Manda acuso de recibo, ¿sí? Si el paquete no llegó, ¿qué va a hacer el TCP? ¿Qué va a hacer si no llega un paquete? A ver, si me sigue. Lo vuelvo a enviar. Lo vuelve a enviar, claro, Lorena, sí, lo vuelve a enviar. Hasta asegurarse que todos los paquetes llegaron a destino. Bien. Por último, vamos a ver este otro protocolo, que es el protocolo UDP. El protocolo UDP vieron que vimos que en la capa de transporte había dos, ¿no? El TCP y el UDP. Bueno, el UDP va a ser un protocolo no orientado a la conexión. Así como el TCP era un protocolo orientado hacia control, este no va a controlar nada. ¿Por qué no va a controlar? Bueno, porque en realidad este protocolo se va a utilizar cuando lo más importante sea la velocidad. Y la confiabilidad no es una inquietud, o sea, no importa. Casi que no me importa si no llegan todos los datos. El tema es que los que lleguen rápido. Algo así. Este protocolo no necesita ni apertura ni cierre, porque no tiene que... ¿Se acuerdan que dijimos que los que eran orientados se sincronizaban y después la información viajaba como un flujo, muchos paquetes? Bueno, estos no. La información se va a mandar como bloques, eso habíamos dicho. ¿Dónde se va a usar esto? Y básicamente en las transmisiones de audio y video en tiempo real. Y de esto, con la pandemia sabemos un montón. ¿Cuántas veces les ha pasado que de golpe me estaban escuchando y yo me quedo congelada? Y al rato me escuchan de vuelta y se perdieron un pedazo, ¿o no? Dicen, profe, se cortó, no la escuchamos. Un montón de veces. Bueno, porque justamente el Zoom
es una aplicación que trabaja de esta manera. Como estamos hablando de información audiovisual y que necesitamos que viaje muy rápido, si no, esta sensación de realmente estar como si estuviéramos en el salón, ¿no? Yo hablo, ustedes me contestan, la demora o delay es muy poquita, es muy poquita. Bien, esto se logra porque la transmisión tiene que ser muy rápida. Entonces, cuando algo no llega, bueno, no llegó, no importa, se sigue con lo que viene de atrás. Entonces va a venir un bloque de información, después viene otro bloque. Otras aplicaciones que trabajan de esta manera son, por ejemplo, las que hacen streaming. Las aplicaciones que hacen streaming, como por ejemplo Netflix o las plataformas o Spotify, o todas las plataformas de video, igual estos trabajan un poco diferentes. Si estábamos viendo una película y el bloque que venía no llegó, alguna vez les habrá pasado que se quedó dando vueltas ahí, clavado, y no sigue. Bueno, en este caso no hace control de que lleguen los bloques, pero si no llegó el bloque, de alguna manera lo vuelve a pedir y me quedo esperando, me quedo esperando. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente, ¿por qué se utiliza a veces el protocolo UDP? Bueno, porque va a ser mucho más rápido que el protocolo TCP. Pero existe la posibilidad de que cierta información en el camino se pierda. Bien. Para ver el protocolo que sigue, el protocolo de la capa IP, con el tiempo que nos queda, es poquito. Así que prefiero por hoy cortar acá, y bueno, si hace falta otro día nos quedamos un ratito más. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? No, profe. No. Bueno, bien. Entonces, por hoy los despido y nos vemos el lunes de la semana que viene. Que tengan una buena semana. Buenas noches, profe, gracias, igual. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.